Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la segunda y última sesión del curso virtual Sustento de Inconsistencias por Incremento de Patrimonio No Justificado a la SUNAT, evento a cargo de la doctora Mary Bamón de Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica, actual gerente de la firma de impuestos Beibec Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Para nosotros un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días, Edu. Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les agradezco mucho por las preguntas que dejaron el día de ayer y que enriquecieron sin duda la exposición respecto a este tema de incremento de patrimonio no justificado. Como recordarán, el día de ayer nos abocamos las 3 horas a identificar la naturaleza de las rentas porque o de los ingresos que hemos recibido en nuestras cuentas bancarias, de modo tal de que si es que sabemos cuál es el origen de este dinero, pues vamos a poder asimilarlos y tratarlos y tributar con una renta justa, que es la que nos corresponde y es nuestro deber como contribuyentes pagar los tributos por nuestra capacidad contributiva, porque tenemos pues ingresos. Entonces, esos ingresos que nosotros tenemos, nos corresponde identificarlos si es que califican como una renta de primera categoría, decíamos ayer, que no necesitamos un contrato con firmas legalizadas, pero sí acreditar el origen y el origen de ese dinero que viene de una persona que puede haber sido el inquilino. También mencionábamos de que estas rentas de primera categoría no se subsumen y no necesariamente a arrendamiento de inmuebles, sino que también pueden ser bienes muebles y no hay un marco normativo que indique de que si es que yo no tengo un contrato con firmas legalizadas, pues no le puedo dar el carácter de rentas de primera categoría. Después hablábamos de las rentas de segunda categoría, la importancia de identificar que cuando tengo transferencias de cuentas y yo soy un accionista desde la cuenta de mi empresa, probablemente si es que la empresa tenía utilidades no distribuidas, esto pueda ser calificado como dividendo o como adelanto de dividendo. Y aun cuando la regularización del pago del tributo se produzca con anterioridad, lo que yo tengo que acreditar es de que hubo un acuerdo de distribución de dividendo y el dinero, o por presunción de la norma, pero que fue ratificado por el acta, pasó de la cuenta de la empresa a la cuenta del accionista. También mencionábamos en el caso de este uso de las cuentas bancarias de las personas naturales que no tienen un cargo de accionista o no son accionistas de la empresa, pero que tienen un cargo de administrador, de tesorero, de representante, de cualquier cargo de disposición en los que se le encargue a estas personas, pues que reciban el dinero y que realicen operaciones por cuenta de la empresa y nos consultaban respecto a la validez del contrato de mandato. Y decíamos, sí, pues un contrato de mandato podría acreditar de que ese dinero no es mío y que yo lo iba a utilizar, pero el contrato de mandato que no requiere firmas legalizadas porque no hay una norma específica ni en materia tributaria ni en materia civil que invalide el contrato de mandato si es que no tiene una firma legalizada, requiere otros documentos que hagan valer y que puedan evidenciar que hay una ejecución de ese contrato de mandato para que no califique como un incremento de patrimonio no justificado. Y esto es el detalle de las facturas pagadas, las liquidaciones realizadas, la contabilidad de la empresa por la cual yo actué como mandatario y entonces acredito que ese dinero que entró a mi patrimonio salió y no hubo una variación patrimonial, es decir, entró a mis cuentas bancarias, pero inmediatamente yo se lo retorné por medio de compras, por medio de pagar facturas y no se quedó bajo mi disponibilidad como contribuyente. Sí, esto es muy importante.
Y de este modo, pues esto no va a calificar como un incremento de patrimonio no justificado. También hablábamos ayer sobre la importancia de que nosotros como profesionales independientes identifiquemos si es que realmente estamos recibiendo una renta de cuarta categoría por un servicio que hemos prestado por oficios, eh, por profesión. Y en ese caso, verificar si es que esos depósitos que tenemos en la cuenta, y hablábamos del caso del taxista, hablábamos del caso de los numerólogos, hablábamos del caso de las videntes, hablábamos de todas estas personas que prestan servicios por sus oficios, que podrían, esos abonos que tienen con yapes o con transferencias bancarias, tratarlos como renta de cuarta categoría y tributar, emitir su recibo por honorario o si es que no lo han hecho, regularizar en la declaración jurada como otras rentas de cuarta categoría, pero perdiendo esa deducción del 20%. Esta regularización, anterior a una esquela de citación, anterior a un procedimiento de fiscalización, es imprescindible, porque la base de datos de la administración tributaria es, si bien es cierto, como personas naturales que no realizamos actividad de tercera categoría, aún no tenemos una calificación como tipo de contribuyente según cumplimiento tributario, pero la administración tributaria sí evalúa y verifica qué contribuyentes pagan impuestos de forma mensual o de forma anual. Y aquel contribuyente que tiene movimientos en sus cuentas bancarias y nunca ha presentado una declaración jurada, pues este contribuyente sí o sí va a ser fiscalizado. Yo les comentaba que la administración tributaria pues ha incrementado sus acciones de fiscalización y acciones de fiscalización muy bien encaminadas, muy bien corregidas, cosa que no ocurría antes, ¿no? Cosa que no ocurría antes. Ahora a las personas naturales se les fiscaliza de forma adecuada, visitando el domicilio si es que no está inscrito, si es que está de baja de oficio, haciendo una verificación del domicilio que figuraba o que figura en su DNI y les notifican y les inician estas escalas de citación. ¿Sí? Y esto es muy importante entonces, que nosotros, todos nosotros tenemos acceso o podemos acceder con nuestra clave SOL para descargar nuestro reporte de ITF y hacer una revisión preventiva, sí, preventiva y aprender a ser ordenados, de modo tal que podamos ir resguardando los estados de cuenta, que si bien es cierto no es un hábito, pero sí es necesario que tengamos nuestros estados de cuenta y tengamos el sustento de los abonos que recibimos en nuestra cuenta. ¿Qué pasa con los contribuyentes? Y ayer le pedí a Edu que me envíe las preguntas que ustedes habían enviado y que no las había podido responder por cuestiones de tiempo. Me preguntaba en el caso de las juntas, y esto es muy común en el Perú. Y los peruanos que se han ido al extranjero también lo siguen haciendo en el extranjero. Hacen las famosas juntas por las cuales hay una cuota pues de 500, de 1000, de 4000 soles. Es más, hay comerciantes que hacen estas juntas de 4000 soles. Hay una persona que es la que recauda esos 4000 soles, que no necesariamente son en efectivo. Muchas veces se yapean o se transfieren las juntas, juegan un número y luego ese dinero pues va a la persona que salió elegida en el número o por orden, ¿no? Son las famosas juntas o mecanismos de ahorro que tienen, y en el Perú es muy común, y los peruanos pues llevan sus costumbres donde vayan, de jugar. Y es más, hasta juegan con personas del extranjero y con personas de acá del Perú, que están ubicadas en el Perú y en dólares. He tenido la oportunidad de ver un caso así. Entonces, la administración tributaria pues cuestiona, oye, ¿y tú de dónde tienes? La persona que es la que recauda, porque siempre hay una persona que recauda o lidera la junta. ¿De dónde tienes todos los meses? Si son 4010 personas, 40.000 soles. Esos 40.000 soles acredita el origen. Entonces, si es que hay una junta, es necesario que esta junta pues no tiene una personería jurídica. Se podría decir que es un contrato asociativo para dar rienda a un mecanismo de ahorro. Los contratos asociativos, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, es un conjunto de personas naturales o jurídicas que se unen para dar vida a un negocio o ejecutar un negocio. ¿Eso podría calzar como un contrato asociativo? Bueno, es que no es un negocio en sí mismo, es un ahorro. O es una asociación de personas que se juntan para
que no hay una personería jurídica para generar un ahorro. Pero es que eso tiene que quedar sustentado con un acta. En esta acta, pues de ser posible, la legalización de las firmas de las personas que intervienen, que se estipule claramente cómo es que va a funcionar esta junta, quién es la persona que se hace cargo de recaudar los importes de la junta. Y producto de esto, esta persona, que es la que administra el dinero y que luego va a transferir a cada una de las partes estos importes de 40.000, 50.000 soles, que sí existen por montos tan grandes, entonces se originan en un mecanismo de ahorro. Ahora, cada uno pues tendrá que probar de dónde tiene ese dinero. Muchos son comerciantes, otros son profesionales. Entre profesionales también juegan juntas. Entonces, de esta forma ahorran. ¿Eso cómo tributa? ¿Es renta de primera? ¿Es renta de segunda? ¿Qué tipo de renta es? No es ninguna, pues, porque no es renta de capital proveniendo de arrendamientos, no es renta de segunda categoría porque no se está pagando intereses, no hay un tema de intereses, no hay una ganancia ahí, no hay enajenación de valores ni nada por el estilo, no es renta de trabajo de forma dependiente o de forma independiente, no lo es que calificaría, o sea, y el incremento de patrimonio no justificado abarca todo lo que no entra en estas rentas. Entonces, si es que nosotros no podemos sustentar esos depósitos que recibimos en juntas, vamos a tener contingencias. ¿Por qué? Y sobre todo la persona que administra la junta, porque esta persona que administra la junta, pues todos los meses va a tener un abono de montos grandes en su cuenta y luego una salida de su cuenta. Y la administración tributaria podría cuestionar de dónde viene ese dinero. ¿Cuál es el origen? Ah, puede acreditar la transferencia de una cuenta a otra, ¿no? De todas las personas participantes de la junta. Pero el problema va a ser, ¿a santo de qué? ¿Cuál es el origen de esa renta? ¿Es un préstamo? No, no es préstamo. El préstamo ya hemos mencionado ayer de que el préstamo, y esto ténganlo muy claro, toda vez que en un préstamo interviene una persona natural, siempre tiene que haber un contrato con firmas legalizadas anterior a la fecha en la que, o cuando menos de la fecha en la que se realiza el préstamo. Y lo que vale es la legalización. Siempre. Si no existe, allí sí, la norma es clarísima, que si es que no existe ese contrato con firmas legalizadas, ese importe recibido como préstamo y o si hubo devolución va a ser calificado como incremento de patrimonio no justificado. También habíamos mencionado que las donaciones requieren un documento de fecha cierta. Documento de fecha cierta no solo es, habíamos mencionado ayer, el documento pues en el que que tiene las firmas legalizadas. Puede ser cualquier otro documento en el que interviene un tercero para dar fe. Los documentos firmados por funcionarios públicos o las actas de accionistas, por ejemplo, los libros de actas, esos son documentos de fecha cierta. Entonces, es necesario de que si se trata de una donación, de una adjudicación, estos, salvo que sean bienes inscribibles, consten en una escritura pública, en un contrato de donación, en un documento de fecha cierta. Además, claro está que siempre debemos utilizar medios de pago. Entonces, esto es muy importante. Habíamos mencionado también de que es necesario que identifiquemos aquellos ingresos que pueden ser no gravados con el impuesto a la renta y que mantengamos la documentación. ¿Por qué? Yo puedo haber vendido un inmueble y justo ayer ha salido una casación muy importante, hoy día, perdón, una casación muy importante en la que se cuestiona el caso de la enajenación de un inmueble de unas personas que el causante había fallecido en el 2003. Sin embargo, la sucesión intestada y la división y partición se genera recién en el año 2004. Ayer comentamos de que
enajenación de bienes inmuebles se grava con renta de segunda categoría si es que los inmuebles han sido adquiridos a partir del 2004. Entonces la SUNAT y el Tribunal Fiscal decían, no, este señor debió pagar la renta de segunda categoría porque la sucesión, la declaratoria de la sucesión, la declaratoria de herederos y la partición se produjo en el 2004. Entonces, en ese momento ya, si es que luego él vende él enajena ese inmueble, porque recuerden, cuando yo recibo una donación o herencia, yo no tributo, no pago nada. Yo pago cuando vendo, sobre todo en el caso de inmuebles. Si recibo un vehículo y vendo, ¿pago tributo? No, porque la venta de vehículos no está grabado con el impuesto de renta de segunda categoría. Si recibo un inmueble y lo vendo, sí. ¿Cuándo lo recibí? A partir del 2004. Y la Corte Suprema le dice a la SUNAT y al Tribunal Fiscal, no, ustedes están equivocados. Cuando una persona muere, fallece, inmediatamente se constituye la sucesión indivisa. Entonces, estas personas ya eran propietarias desde el 2003 y no en el 2004. Por lo tanto, no les correspondía pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Qué es lo que yo debo tener? Siempre toda la documentación que acredite el origen de ese dinero. Vendí mi camioneta en $75.000. Esos $75.000 que están en mi cuenta bancaria, debo yo tener el documento, el acta de transferencia vehicular, que certifique que yo como persona natural, si vendo un vehículo, no estoy grabada con el impuesto a la renta. Y ese dinero que lo tuve pues desde el año 2022 se ha ido moviendo y tengo el flujo de caja de ese dinero en el 2023, en el 2024. Si luego Sunat me dice, oye, pero tú te has comprado esto, te has comprado el otro o estás realizando tales y tales consumos en el 2024, yo voy a poder acreditar que ese patrimonio con el que yo en el 2024 estoy comprando terrenos o lo que fuera que esté comprando, está sustentado porque tengo un patrimonio inicial que viene de años anteriores. Entonces, ¿puedo tener rentas inafectas? Sí. ¿Puedo tener mi fondo de pensiones y luego mi fondo de pensiones lo invierto y gano mucho dinero en fondos mutuos, que ahora es la moda, o en criptomonedas? Sí. Yo puedo tener ese dinero, pero tengo que acreditar cómo es que se movió ese dinero, desde cuándo. Ese va a ser mi patrimonio inicial. Yo puedo haber vendido una casa en $800.000. Ahora que es la moda, la explosión de las constructoras. Vendí mi casa a precio de terreno, $800.000. Era una casa del año 73, la adquirí en el 73, no tributó. Ese dinero lo mantengo. Es posible que la SUNAT me fiscalice y me diga, oye, ¿tú de dónde tienes ese dinero en tu cuenta bancaria? Perfecto, acá está. Yo lo adquirí en el año 73, ese ingreso no está grabado. Y que ahora me he dedicado pues a invertir en criptomonedas. Este dinero con el que yo invierto en criptomonedas, ese dinero tiene su origen en una renta inafecta. Las criptomonedas tributan de acuerdo y se consideran renta de fuente extranjera. ¿Por qué? Si es que yo invierto fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque no está regulado ni está categorizado como renta de segunda categoría porque no se consideran valores. Entonces, lo que yo obtengo en el extranjero lo sumo. La renta de fuente extranjera no tributa de forma mensual. Tributa de forma anual. Ayer lo mencionábamos y decíamos que era muy importante también que reconozcamos cuáles eran nuestras rentas de fuente extranjera. Invierto en valores, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Tuve ganancia? ¿No tuve ganancia? Todo documentar, todo, todo debe estar documentado. Y entonces, si es que si tuve ganancia, lo presento en mi DJ anual. ¿Para qué? Porque recuerden que la renta de fuente peruana, que son mis rentas de primera, segunda, cuarta, quinta, se suman las rentas de fuente extranjera. Y si es que tengo incremento de patrimonio no justificado, esto se adhiere a estas rentas que yo ya tenía declaradas y se aplicará la tasa progresiva acumulativa del 8, 14, 20 hasta el 30%, 28, 30%, ¿no? Que es la tasa ya por encima de las 45 ITES, ¿sí? Eso es lo que conversábamos ayer, de que era imprescindible la identificación de las rentas e imprescindible los contratos de donación o los documentos que acrediten pues que ha recibido donaciones, giros, lo que haya recibido. Si es que se tratan de anticipos de legítima, también eso solamente operan los anticipos de legítima por escritura pública, ¿no? Y si es que se trata de distribución de dividendos, siempre, siempre tiene que haber un acta que acuerde la distribución de dividendos y además
esta distribución de dividendos debería realizarse con transferencia en cuenta. Aquí es muy importante algo, y hay algo que a veces las personas no lo han leído adecuadamente. El artículo 3 de la ley 28194 establece que el pago de obligaciones, cualquier obligación que supere el importe de la bancarización de los 2.000 soles, tiene que realizarse utilizando medio de pago. Y los préstamos, el artículo 8 de esta ley 28194 dice que los préstamos siempre, en cuanto a su entrega y su devolución, tiene que utilizarse medio de pago. Siempre. Entonces, no hay ninguna forma de eludir y yo decir, no, recibí mis dividendos en efectivo. Y como los recibí en efectivo, luego yo los deposité. Eso no. Yo no voy a poder acreditar que eso es en efectivo, que los recibí en efectivo y que eso provenía de dividendos y que me correspondía una tasa del 5. La diferencia entre que yo reconozca todos mis ingresos y los subsuma a estos tipos de rentas es que puedo tributar un 5%, nada más. ¿No? Mientras que si es que espero que vaya incremento de patrimonio no justificado, pierdo mis costos, pierdo mis deducciones, ¿no? Y voy a tener que tributar ya con la tasa máxima. ¿Por qué? Porque por el monto de los ingresos, que es lo que todos se suma. ¿Sí? Entonces, ese ha sido un breve repaso de lo que vimos el día de ayer y hoy vamos a ver ya a través de la jurisprudencia la necesidad de que nosotros podamos contar con ciertos documentos para acreditar o desvirtuar un presunto incremento patrimonial no justificado. Les presento esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la 67548 del 2022, en la que el contribuyente alega que los ingresos que ha recibido en su cuenta provienen de pagos realizados a proveedores de la empresa, ¿no? O sea, que ha recibido por encargo de la empresa. Entonces, él ha recibido dinero y luego con ese dinero ha realizado pagos a los proveedores de esa empresa. ¿Y qué es lo que adjuntó? Adjuntó los estados de cuenta, los vouchers de telecrédito, las facturas de esos proveedores y nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el contribuyente? No, yo recibí el encargo. Entonces, como yo recibí el encargo, la empresa me transfirió $102.891. ¿Para qué? Para realizar el pago a un proveedor. Y el contribuyente lo que dice es, mira, yo he pagado con estos 2.891 dólares la factura 1, 2, 3 y 4. Y nada más. Eso es lo que he pagado. Y le he pagado a este proveedor, que era el proveedor de la empresa. Pero no proporcionó medios probatorios. ¿Qué medio probatorio ha tenido que proporcionar? Pues los libros contables de la empresa que registren esas facturas, ¿no? Y que se haya acreditado cómo es que si ese dinero realmente salió de su cuenta. Si el dinero salió de la cuenta de la empresa a la cuenta de este señor y no acredita que ese dinero efectivamente, yo digo, estas son la relación de las facturas, no adjunto las facturas, no anoto o no acredito que esto fue anotado para la empresa en la contabilidad de la empresa, pues no, va a calificar de igual forma como incremento de patrimonio no justificado, que es lo que ha ocurrido en este caso. Sí, ahora, ¿qué pasa en el caso de que yo diga, ese dinero que tengo en mis cuentas, en verdad, es pago de dividendos? Y además, como es pago de dividendos, ahí la empresa me efectuó la retención, pero no le presento absolutamente nada más. ¿Qué es lo que dice esta jurisprudencia? Dice, bueno, si es que era pago de dividendos en dinero o en especie porque estaban entregando determinados inmuebles, entonces lo que debías acreditar es que me acredites pues el acta de la distribución de dividendos de qué es lo que habían acordado distribuir, ¿no? Y en función a eso es que yo recién voy a desvirtuar de que realmente ese dinero que ingresó o esos bienes que recibiste no califican como incremento de patrimonio no justificado. Otra jurisprudencia. Miren la importancia de lo que conversábamos ayer, de los préstamos. Ayer decíamos, los préstamos deben cumplir con los requisitos del 60A. ¿Recuerdan cuáles son los requisitos del 60A? Decíamos que los requisitos del artículo 60A del reglamento de la ley del impuesto a la renta es que se firme y se suscriba un contrato de mutuo o préstamo, que tenga las firmas legalizadas, que identifique la moneda, que identifique la tasa de interés, plazo de devolución y que
la persona que recibe el préstamo identifique y señale para qué va a utilizar ese préstamo, en qué inversión de su patrimonio va a utilizar ese préstamo. ¿Va a comprar un inmueble? ¿Va a comprar un vehículo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Para qué está recibiendo ese préstamo? Eso es imprescindible que se identifique en este contrato. Otro requisito del contrato es que no reciba el préstamo de un sujeto que tenga la condición de no habido. Entonces, yo tengo que ver en el sistema de SUNAT, esta persona tal vez ya dejó de realizar actividad, pero si es que es no habido, miren qué me está diciendo la norma, que a partir del 1 de enero del 2023, ese préstamo, aun cuando tenga las firmas legalizadas, porque me está prestando un no habido o me está prestando un sujeto sin capacidad operativa, ese dinero que yo recibí